Buenas noches, bienvenidos al programa número 34, el primer programa de los correspondientes al libro de Números o Bamidbar. Estamos estudiando la sección de los profetas que llamamos Haftará los libros sellados, y este estudio corresponde a la Parashot Bamidbar, que eran números del 1.1 al 4.20, en el cual estudiamos el censo de los hombres que estaban aptos para la guerra de las tribus de Israel que estaban en el desierto, que es lo que significa Bamidbar, en el desierto. Vimos también su acomodo, el acomodo de las familias de los levitas alrededor del tabernáculo, y nos preguntábamos si los levitas habían reemplazado a los primogénitos, y eso llevaba a otras teorías de reemplazo. Ahí para que escuchen allá ese estudio de la Parashá. Y también vimos las tareas de las diferentes familias de Leví. En esta sección de los profetas vamos a estudiar el libro de Oseas. En las versiones mexicanas, latinoamericanas, es el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 20. Y en la versión hebrea o el Tanaj es el capítulo 2, 1 al 2, 22. Son dos versículos de diferencia en este libro, al inicio del libro, de que tiene versículos más adelante en el acomodo el Tanaj o la versión hebrea. Esta sección se relaciona con Bamidbar, que es la porción de la Parashot, de la Parashá, porque estaban en el desierto. Y aquí en esta porción vamos a ver que va a comenzar diciendo que los israelitas eran tan numerosos como la arena en el mar. Entonces pues hace ahí una referencia de conteo, ¿no? De algún censo. Y también pues más que nada yo creo que lo que nos va a hacer un poquito de match con Bamidbar, que es en el desierto y que comienza pues con un censo, ¿no? Antes de seguirle, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, una noche muy tormentosa, muy lluviosa. Parece que todo indicaba que no íbamos a grabar hoy, pero bueno, aquí estamos. Y pues sí, Memo, definitivamente Oseas, un libro sumamente interesante, ¿no? Se puede encontrar mucha información sobre Oseas en páginas judías. Sin embargo, fíjate que me parece que el sentido real del libro debemos desconectarlo del judaísmo, ¿no? Para poder Ujú, entender ujú. realmente el mensaje y sobre todo entender a quién está escribiendo este libro de Oseas. Ah, sí, sí, pues órale, se oyen bien fuertes los truenos. Apagué el botón para que no se oyera, pero sí alcanzaste a oír. Hoy nada Sí, más. wow. No, no son nuestras panzas No, otra no, vez, exacto, ni son nomás. efectos, así es como se está escuchando. La luz acá se quiere ir, imagínate, pero bueno, vamos a seguir grabando hasta donde podamos. Hasta donde podamos, sí, se ven los rayos, todo lo que da. Pero bueno, sí, pues realmente este libro, o sea, es como dices, ¿no? Sí, sí va a hablar sobre Israel, sobre la casa de Judá y la casa de Israel, que pues son los nombres que ahorita pues vamos a ver un poquito del contexto, pero sí, no tiene mucho que ver con nosotros también, que estamos, tal vez no, que tal vez no somos de una de esas casas o de una de esas familias, que tal vez somos unos agregados, esperemos, si Dios quiere, y si somos lo suficientemente buenos para Dios para que nos tome como agregados. O tal vez sí de alguna de las tribus, pues cualquiera de los dos casos, pues yo creo que sí, 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 sí cabemos, ¿no? Por ahí en este libro que vamos a leer, o en este capítulo que vamos a leer. Este, ¿cómo ves, Gabo? ¿Quieres dar algún contexto o leo el capítulo uno? Sí, sí me gustaría hablar de exactamente qué es lo que está pasando en el mundo de Oseas. ¿Sabes qué, Memo? Que me parece ser que cuando uno estudia la Biblia, después de estudiar la Torá y los libros históricos hasta Segunda Reyes 15, el siguiente profeta obligado que hay que estudiar, no nada más leer, es precisamente Oseas. Oseas va a ser un parteaguas porque prácticamente, si estudias en sentido cronológico la Biblia, es el primer gran profeta que lees. ¿Y por qué digo que sea un gran profeta? No forzosamente porque su mensaje sea largo, sino porque la historia de Israel está marcada con un divorcio.
Este divorcio se da alrededor de los años 786 a 746 antes de Cristo, cuando Jeroboam II reina en el norte. Hay que recordar que la historia de Israel en realidad es la historia de dos pueblos, ¿no? La casa de Judá, de donde salen los judíos, y la casa de Israel, de donde salen 10 tribus que nunca se volvieron a encontrar, ¿no? Prácticamente la carta de Oseas es el anuncio de esa ruptura, ¿no? Vale mucho, Memo, pensar si Dios está en contra del divorcio, ¿por qué Dios se divorció de su pueblo, ¿no? De pronto son Ajá. cosas que uno piensa y pues sí, te dejan meditando un montón. Y entonces las características de esta época es que el pueblo se divide en dos partes, unos se van al norte, otros se quedan en el sur, en Jerusalén. Estas 10 tribus empiezan a hacer su propio calendario, sus propios dioses, todo lo que Dios había dicho que no hicieran, ellos lo vuelven a hacer. Y Oseas es el primer gran profeta que va con estas 10 tribus y les dice que se arrepientan, ¿no? Pero las tribus no se arrepienten. Entonces es muy interesante cómo Dios a través de los profetas trata de ejemplificar su relación con Israel. No nada más de ejemplificar esta relación, sino prácticamente le va a explicar al pueblo que cómo es como Dios se siente cuando su pueblo lo deja, ¿no? Entonces, hablar del libro de Oseas, Memo, es como ver una novela en la que el esposo es el protagonista y va a derramar su celo, su enojo, su desamor. De verdad es muy interesante. Y pues bueno, el tema este de las dos casas es el tema de Israel. Si ustedes nos escuchan por primera vez, no hay que olvidar que la historia de Israel no es la historia de un pueblo, sino de dos. Y estos dos pueblos son la división precisamente de estas 10 tribus que se pierden y que jamás regresan, ¿no? Y entonces vamos a leer no nada más una novela, Memo, sino también una carta de divorcio de parte de Dios, ¿no? Entonces, Ujú. en el capítulo 1, a manera de introducción, eh, prácticamente Dios le pide a Oseas que haga algo muy extraño, ¿no? Es Ujú. Oseas el que va a marcar la pauta en el que el profeta se convierte en un actor, ¿no? Que representa la relación entre Dios e Israel. Ya sabemos que allá en el libro de Éxodo Dios le había pedido matrimonio a Israel, en el capítulo 15, si mi memoria no me falla, y entonces Oseas va a recordar, el libro Oseas va a recordar todo eso y le va a decir, pues ya no, ya no eres mi esposa, ¿no? Y por ahí en el verso 2 del capítulo 1 le dice Dios a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Eterno. ¿Qué significa Ujú. eso? O sea, ¿será que es la tierra la que lo hace o es la gente que habita en la tierra? Ahora, si Dios era el esposo, ¿con quién está fornicando la esposa? En este caso Israel, pues con otros dioses, ¿no? Que es exactamente lo que dijimos hace rato. Ellos se fueron al norte, hicieron su propio templo, su propio calendario, etcétera. Y después dice el verso 1:3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Cada vez que ustedes escuchen casa de Israel, hay que entender que se refiere a estas 10 tribus que se apartan, ¿no? Mientras los judíos quedan en el sur y mantienen el templo, el calendario, estas 10 tribus pues están haciendo cosas completamente diferentes a lo que Dios había ordenado. Hay tanto que aprender, Memo, sobre los significados de Jezreel, que prácticamente es la conjugación del verbo dará fruto, ¿no? O fructificar, literalmente dice, Jezreel significa dará fruto, ¿no? Entonces Dios está prometiendo que incluso el castigo que le va a aplicar a la casa de Israel, a estas 10 tribus, va a dar un fruto que los profetas han esperado ya durante más de 2500 años y parece ser, Memo, que en nuestra época empieza a verse ese fruto. Dice el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruamá, o no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Es decir, Dios ya no le va a tener paciencia, sino que los quitará del todo. Dice, pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por su Dios, ¿no? Después tuvo otro hijo, Memo, y este sí es un varón, y le dice que le ponga por nombre Loami, ¿no? Que Loami Ujú. es
no pueblo mío, ¿no? Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Imagínate, Memo, el golpe tan difícil de decir, bueno, eh, eh, bajó Dios en forma de una nube encima del monte Sinaí y le propone matrimonio al pueblo y ahora dice, no cumples los requisitos, ya no eres mi pueblo. Así literalmente dicho. Qué duro, ¿no? No, pues qué duro, ¿no? Qué fuerte. Y qué horror, ¿no? Qué, Sí, qué horror claro. se ha de sentir, ¿no? Imagínate que te diga Dios, ya no eres parte del pueblo, que yo creo que algo como lo que hemos visto, o lo que vimos mucho en las parashot, ¿no? Que decía, si tienes este y este y este pecado, o estás muerto, o serás cortado del pueblo de Israel. Yo creo que es esto, ¿no? El ser cortado del pueblo de Israel es decirte, lo ami, ya no eres mi pueblo, ¿no? Ya eres un pueblo ajeno. Y Exacto. sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué horror y qué difícil aceptarlo y decir, ¿cómo le puedo hacer para volver a ser tu pueblo? ¿No? Claro. Ahora, por otra parte, Memo, hay una contradicción aparente aquí porque Romanos 11:29 dice que los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué pasa entonces con Israel? O sea, en cualquier parte te enseñan, si no importa, si Dios te dio algo, pues es tuyo, no importa lo que tú hagas. Entonces, ¿por qué Dios les quita esto a Israel? Bueno, la verdad es que Dios es muy diferente a nosotros, que tendemos mucho a llevarnos a nosotros mismos la contraria. Y fíjate lo que dice el siguiente verso. Verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, Dios dice, no importa lo que me hagan, yo voy a mantener mis promesas. Es algo así como el marido que se divorcia de su mujer porque ya no lo quiere, ella ya no lo quiere a él. Y entonces el marido dice, ¿sabes qué? Pero yo voy a ser fiel a mis compromisos. Ajá. ¿Cuántos hombres conoces tú así, Memo? Pues No, muy pues muy pocos. pocos. Bueno, pues Dios es un caballero y dice, con todo y eso, los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, ¿no? Y el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Aquí es donde empieza la profecía de la que trata esta Haftará, Ujú. precisamente. O sea, Dios anuncia que algún día esas 10 tribus, ¿sí? Han pasado más de 2500 años y seguimos esperando esa manifestación, que esas 10 tribus se junten. El problema es dónde están, ¿no? Hay que recordar que después de las palabras de Oseas vino el imperio asirio y se los llevó, ¿no? Se dispersaron por todo el territorio de Mesopotamia, vino Babilonia, conquistó toda esa región y lo siguió dispersando. Luego vino el imperio persa y pasó lo mismo, después el griego y después el romano. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No sabemos, lo que sí sabemos es las promesas de las que Dios está hablando en esta Haftará. Tal vez una persona de esas 10 tribus eres tú que nos está escuchando. Claro, Podría ser, ¿verdad? sí. Alguien acá en Latinoamérica. O en alguno de los ¿Quién? más de 70 países que nos escuchan, ¿no? Exacto. Entonces, si tú eres de estas tribus, este mensaje te va a hacer un montón de clic. ¿Qué dice el verso 11? El verso 11 dice, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Judá? Si nos acordamos de esas 12 tribus famosas ¿qué eran esas 12 tribus? Pues los 12 hijos que tuvo Jacob, Jacob. ¿no? Ujú. Tuvo 12 hijos, se fueron a Egipto, en Egipto pues hubo ahí la historia de José el Soñador, que tuvieron que pasar una serie de muchas coincidencias, algunos dicen, que pues las coincidencias, como me acuerdo como dice Joseph, no es una palabra kosher, coincidencias, porque pues realmente pues Dios está en control de todo, ¿no? Entonces pasan muchas cosas. Jacob, el papá de José, va a Egipto junto con los demás hermanos y pues salen de ahí las 12 tribus, que realmente son 13, pero los levitas pues no se cuentan como una tribu de estas 12 porque no iban a heredar una parte del terreno de Israel, sino iban a estar en medio de todas las tribus. Entonces de esos hijos de Jacob, empiezan pues a crecer, a crecer, a crecer, a crecer las tribus de esos 12 hijos, de esos 12 hijos, o eran 12 hijos más 11 hijos más dos nietos,
Y de ahí llegan esas 12 tribus, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues como estabas comentando hace rato, ¿no? Llega un punto en la historia donde pues son separadas, se quedan dos tribus, como lo que se conoce como Judá, cuando ya vemos más adelante como en este libro, la tribu o el pueblo de Judá son dos tribus que pues precisamente es la tribu de Judá y también la tribu de Manasés. Y lo que se conoce normalmente o cuando se refiere al pueblo de Israel, pues son las otras 10 tribus, ¿no? Que son las que están regadas, que se desconoce el paradero. Hay noticias, ¿no? De que, oye, parece que ya encontramos la tribu, una de las Claro. tribus y pues que está acá en China y otra, pues está acá en la La, India. la última fue la de la Este, India, de hecho, en las noticias, que ya reconocieron algunos descendientes de Israel de India, fíjate, fue una cosa Ujú, del mes pasado, no, sí, bueno, del mes pasado de mayo, ¿no? Mayo del exactamente. 2016. Entonces, pero pues está regado realmente en muchos lados, ¿no? Pues en todo el mundo realmente. Y pues no sabemos quiénes son, no sabemos, ojalá, quiénes somos, ojalá. Ojalá, ¿verdad? Este, y solamente Dios, pues Dios va a saber, ¿no? Dios sabe qué piedrita con qué nombre tiene cada persona. Pero pues aquí está la promesa en Oseas 1:11 que dice que el pueblo de Judá, o sea, esas dos tribus, se va a reunir con el pueblo de Israel, con esas 10 tribus. Otra vez las 12 tribus van a estar reinadas por un solo rey, por un solo jefe, como cuando estuvo el rey David gobernando sobre las 12 tribus, después su hijo también estuvo reinando sobre las 12 tribus, Salomón. Y después de Salomón, pum, se separaron, ¿no? Y ya quedaron 10 tribus como Israel y dos tribus como Judá. Claro, ¿qué te Pero, parece, Memo, si vemos el resto de los versículos como requisitos de este pueblo, ¿no? A lo mejor no podemos adivinar si tú o yo somos, pero sí podemos identificar las características de este pueblo. Y prácticamente es ok, lo que va a ser el resto del capítulo. Y entonces vale la pena, a ti que nos estás escuchando, ver si a lo mejor vas llenando los requisitos, porque si los llenas, híjole, pues entonces estas son excelentes noticias para ti. claro. Entonces, bueno, dice, y nombrarán un solo jefe, Y yo, o sea, yo- esas yo diría 12 un tribus. poquito antes hay otro requisito. Un po- Ah, en en el el, versículo en el mismo 10, verso 2. Bueno, es verso en el 11 de las versiones de cristianas. Sí, latinoamericanas, así es. cristianas, y en el versículo 2 de las versiones, Exacto. las otras, ¿no? Las Tanaj. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel. Ándale, ahí está. O sea, estas 10 tribus van a aparecer junto con Judá. Qué interesante. No van a estar compitiendo, no van a decir, no, los judíos, no, ellos no, nosotros sí somos el pueblo de Dios, ellos no son. No, dice que van a ir juntos. Sí, o sea, no va a existir eso del reemplazo No, ni nada de exacto, eso. ni del celo de ellos ya no son, y ahora soy yo, y ellos ya no tienen nada que ver, y yo soy el nuevo pacto. No, no. Estas 10 tribus no tienen nada que ver con eso, ni mencionan esos temas, Ujú, ¿verdad? exactamente. Pues para empezar, ¿no? Y va a ser un solo pueblo Exacto. y van a nombrar un solo jefe, ¿no? O sea, un solo Mesías, un solo ungido, un solo rey. Este es el que va a reinar sobre esas 10 tribus y sobre esas dos tribus, ¿no? Sobre las 12 tribus. Y pues ahí también pueden pues, surgir muchas preguntas, ¿no? De tanto del lado de Judá como del otro lado de Israel. ¿Y quién será ese jefe? Pues bueno, Claro, ya es esa discusión, pues también va a pasar a segundo plano pues claro. cuando se vea quién es ese jefe, ese Mesías que va a reinar sobre esas 12 tribus, ¿no? Y no va a quedar ninguna duda, ni a los de un lado ni a los del otro lado, quién es. Pero Exactamente. pues va a ser uno para todos, ¿no? Un solo rey, un solo ungido, un solo Mesías. Y dice, y resurgirán en su país. ¿Cuál país? ¿Cuál ¿De país? qué parte de la tierra, ya hablando de forma geográfica, estamos hablando? Pues es Israel, obviamente. Si has estudiado la Torá, si has estudiado la historia de Israel, pues sabemos que Dios siempre le dijo a los antepasados, esta es la parte en el mundo, en la tierra, que te voy a dar, ¿no? Y donde Claro. mi nombre va a habitar y
¿Y qué onda? ¿Qué onda? Claro, fíjate que estaba viendo aquí en el hebreo, dice que ellos, dice, Ve'alú min haaretz, dice, y subirán de la tierra. Evidentemente nosotros sabemos que cuando dice la tierra en ese contexto es una referencia a Israel, a la tierra de Israel, pero también puede implicar que van a venir de todos los lugares del mundo, ¿eh? Puede Ujú, ser, puede ser. ¿verdad? Sí, normalmente cuando dice Haaretz, ese, el prefijo El ja ja es muy está refiriéndose a la tierra de Israel, ¿no? exacto. Dice, porque grande será el día de Jezreel, que Jezreel, pues habíamos dicho hace rato, pues podrías traducirse también como juicio. Sí, también. Entonces, pues tiene que haber un juicio que pues ya hemos visto también con otros profetas, como Jeremías, con Ezequiel, pues que se va a esperar un juicio. Entonces, si te han estado enseñando muchas cosas de que el juicio, pues eso no aplica a ti, pues te invito a que lo reconsideres, estudia, busca sobre ese tema y lee en la Biblia si realmente encuentras que eso no va a aplicar para ti o, o si a lo mejor eso te lo están enseñando de otras fuentes que no es la Biblia, ¿no? Pero juicio va a haber y el juicio ¿dónde empieza, Gabo? Empieza en casa Empieza en casa, y después en todo el mundo, ¿no? todo el mundo, así es. Versículo 1 del capítulo 2 en las versiones cristianas, sería el versículo 3 en las hebreas, dice, llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Imagínate la generación a la que le va a tocar escuchar esto. Wow. No sé si seremos nosotros, no sé si sea la siguiente, quién sabe. Eh, O sí, sea, sí, ¿quién sabe quién realmente, no? sabe, Pero algo mismo que se está esperando, te digo, durante más de 2500 años, que de pronto no sea un líder religioso, sino una voz del cielo que, así como dijo antes, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, que digan, estos son mi pueblo. Puede ujú, suceder, ¿eh? sí, 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 o sea, aquí otra vez está tomándolo, ¿no? Tomando ese pueblo de Israel, esas 10 tribus regadas, y le está diciendo pueblo mío, a los que le había dicho antes no a mi pueblo y a sus hermanas compadecidas, a las que también les había dicho antes, ya no me voy a compadecer de ustedes, ¿no? Lo Ami, lo Ruhamá, ahora dice Ami y Ruhamá. Entonces, Wow. pues qué esperanzas tan grandes nos deja aquí Dios, ¿no? Que aún y con toda la sarta de sonzadas que hacemos, que seguimos a otros dioses y todo lo que hemos hecho refiriéndome a lo largo de la historia, pues como dices, no, él va a cumplir sus promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y por sus promesas, por su palabra, las va a cumplir y pues va a perdonar muchas cosas, ¿no? Y va a volver a tomar a ese pueblo que le fue infiel, a ese pueblo que se fue con otros ídolos, y que hasta la fecha, Gabo, se sigue yendo con otros Con ídolos, otros ¿no? ídolos, Con unos de otros... piedra, otros de carne. Ajá. Y... Y... Ay, Y Dios. verso 4, bueno, verso 4 en la versión hebrea, creo que en la tuya es la versión, el La 2, el 2. verso 2. Dice, échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Wow. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramero. O sea, como hicimos, ¿no? Vamos a ver una alegoría entre eso que le pidió Dios a Oseas que hiciera de ve y cásate con una prostituta, vas a tener estos hijos, y les vas a poner estos nombres de que no, lo ami y lo rujamá, no compadecida y no mi pueblo. Y aquí pues les está viendo ese alegoría, ¿no? Con esa esposa que se casó, es que es una prostituta que seguramente se casó con ella y pues le fue infiel todavía, aún después de estar casados, y aún y que tuvieron hijos le fue infiel, y entonces aquí pues está haciendo esa alegoría con esa prostituta, ¿no? Claro, y fíjate qué maneras de comparar, Memo, porque dice que se quite, mi versión dice que se quite sus prostituciones de su rostro. ¿El tuyo cómo traduce?
El maquillaje de El prostituta de su maquillaje de rostro. prostituta es su rostro. Hay que recordar, Memo, que en las tradiciones paganas había ciertas ceremonias paganas, ¿no? Sobre todo con el tema de la fertilidad que se hacían en los templos paganos, en donde estaban los dioses y muchos de ellos se pintaban la cara, ¿no? Ujú, Entonces todas esas ujú. pinturas, todos esos colores que se utilizaban, era una manera de adorar a sus dioses. Entonces Dios dice, este pueblo se pinta para ir a adorar a sus dioses, que primero se limpie la cara, ¿sí? Y después la voy a perdonar. Y luego mi versión dice, y sus adulterios de entre sus pechos, pero la tuya traduce diferente. ¿A qué se refiere? Dice dice, y de entre los pechos los adornos de ramera, ¿no? ¿Cuáles son los adornos de ramera que hay entre los pechos? Considerando que una ramera para Dios es aquel pueblo que adora a otro Dios, que no es Él. Son las medallitas, mano. Mm, Primero que se quite sus medallas, sus imágenes. Ese es el pueblo que tiene que regresar arrepentido. ujú, El punto es, si tú que estás escuchando esto vienes de ahí, a lo mejor estás cumpliendo con los requisitos, ¿eh? ujú. Sí, sí, sí. Oye, y qué difícil, ¿no? Es también pues el trabajito que le mandó Dios a Oseas. Porque Claro, pues a lo mejor a otros profetas le mandaba una u otra cosa y pues como que se me figura, ¿no? Les mandaba algo, iban, profetizaban y a lo mejor en la noche llegaban a su casa y bueno, dejo mi chamba en la puerta, me voy a dormir un rato y después en la mañana salgo otra vez, agarro lo que tengo que hacer, mi trabajo y me voy a seguirle, pero o sea, aún en claro, las noches a su lado estaba la herramienta que le mandó Dios, ¿no? Entonces sí, claro. Y además porque complicada. incluye, prácticamente Dios le ordenó que se enamorara, ¿no? Ujú, O sea, dice, enamórate de una prostituta, o se dedicaba literalmente a la prostitución o era una mujer muy promiscua. En cualquier caso, si Dios dijera, bueno, enamórate, o sea, y enamórate así como se enamora el ser humano, de capricho y todo, o híjole. sea, y además tiene todas las razones, ¿eh? O sea, no está siendo necio, es que explote ese enojo tuyo porque te están poniendo los cuernos y sabes, ¿sí? Y tú no la vas a Ujú, perdonar hasta que no se quite los colguijes que le dan sus amantes y hasta que no se lave la cara. O sea, estas expresiones en el hebreo son muy fuertes, ¿no? ujú. Sí, wow. Entonces, versículo 3 o 5 en el tuyo dice, de lo contrario, o sea, si no se quita ese maquillaje o esa pintura y no se quita esos adornos de entre los pechos, esas medallas, de lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como un desierto y la convertiré en tierra seca y la mataré de sed, ¿no? Claro, ¿qué Wow. significa eso, no? Pues, ¿Cómo que la voy a exponer como el día en que nació? Si cuando nació Israel, pues nació cuando recibió la Torá, ¿no? Pero ujú, anduvo por el desierto ahí caminando y ¿qué tenía? No tenía absolutamente nada, nada. ¿no? Se estará dando a entender, evidentemente esto sucedió, Memo, imagínate, después de 2500 años, pues el pueblo desapareció, se murió de sed, ¿no? Desapareció en el desierto, ¿no? En aquella región de Mesopotamia. Y entonces, pues se dio cuenta que sus dioses, pues no, que su religión, que han pasado 2700 años y se sigue sintiendo vacía, con dudas, con preguntas, que algunas cosas no encajan. Se está Ujú. muriendo de sed, Memo. Así, sí. Sí, o sea, no, otra vez, ¿no? Haciendo la referencia a qué se hace referencia normalmente el agua, pues a la Torá. Y pues si se está muriendo de sed, pues es que se está muriendo de esa falta, ¿no? Esa Claro, falta de la Torá, de esa agua viva que nos va a dar vida. claro, tienes muchas preguntas y no encuentras respuestas y nadie te las quiere dar o parece que nadie las tiene. Eso es morirse de sed. Ujú. Versículo 4 dice, no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Versículo 5 su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. ¿Y, Híjole. y cuáles son esos amantes en esta comparación que está haciendo Dios con esa prostituta? O sea, con ese trabajo que le dio a Oseas con esa prostituta. Y si lo
vemos en el plano que pues, hemos estado diciendo, ¿no? De la relación del pueblo de Israel, de esas 10 tribus con Dios que fueron casados, después fueron divorciados, y ahorita dice, y todavía te vas tú, Israel, con esos otros, con tus amantes, con esos otros dioses, porque dices que ellos te dan todo lo que necesitas, pues son, pues eso, ¿no? Otros dioses, otras cosas que nos enseñan que pues no son Dios. Y pensamos que Dios vamos a obtener todo, pero la verdad es que no vamos a obtener nada de ellos, ¿no? Qué triste. Qué tristeza. Qué triste. Sí, o sea, imagínate como esposo que tu esposa te diga eso. O sea, que te diga, ¿sabes qué, Memo? Pues es que la verdad es que no te quiero. Ujú. La verdad es que prefiero andar allá afuera con 20 hombres. Pues sí, sí, Del sí, tingo al sí tango. soy así que. Pues sí, piensa lo que quieras de mí. Sí, sí, así soy. Ya me quiero ir, no te quiero, no quiero estar contigo. Digo, alguien Y lo que me den lo que me den entre ellos, pues con con eso eso la es más hago. que suficiente. Aunque pase hambre, aunque pase lo que sea. Contigo la vida es muy aburrida. Prácticamente eso es lo que está diciendo esta mujer, ¿eh? Ujú. Eso es lo que dijo Israel. Oye, ¿cómo que eres un Dios invisible? ¿Cómo que no te veo? No, a estos dioses los veo, los toco, se sienten, unos son de madera, otros son de piedra. No te quiero. Sí, es eso es lo que le estamos diciendo a Dios, ¿no? Cada que nos vamos a adorar otros dioses, que nos vamos a adorar a otras imágenes, que nos vamos a adorar a otras medallitas, o etcétera. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios, ¿no? No te quiero, no te necesito, me aburro, qué difícil eres, es difícil cumplir tus reglas, tus instrucciones que me pones en la casa, mejor me voy con otros que los puedo palpar, como dices, y que no me van a poner tantas reglas, ¿no? Y tantas restricciones y tantas cosas tan difíciles, porque, pues no, se acabó el amar, ¿no? Exactamente, eso fue lo que pasó. Híjole. Versículo 6 u 8 en la versión hebrea dice, por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. O Híjole. sea, O sea, vete, o sea, ¿sabes que te doy permiso que te vayas con esos dioses? Cuando te das cuenta que son insuficientes para dar explicaciones, cuando te das cuenta que son incongruentes, que no siempre contestan, cuando generen dudas en tu corazón de si Dios es real, entonces vas a buscar la fuente. O sea, y, llénate de mugrero hasta que te canses. y cuando empiezan esas duditas y esas preguntas, pues también es Dios, ¿no? El que te está Claro. poniendo ese camino, ese bloqueo para que esos amantes que tenemos, o esos amantes que tienes, no te puedan dar ese sustento, por llamarlo de una forma, ¿no? O esas O esa respuestas. certeza, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para que regreses con él y que digas eso, ¿no? Prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora, ¿no? O sea, ay, Ay, qué esposo tan tan fenomenal, ¿no? tolerante, tan tolerante. Sí, Ahora, sí, hay que recordar que así como Dios está tomando estas decisiones, está haciendo que el profeta también tome esas decisiones, ¿no? Entonces le ujú, dice, déjala que se vaya. Cuando se canse, fíjate cómo Dios conoce muy bien la naturaleza humana. Y dice, así como tu esposa se va a cansar de andar allá afuera, ¿sí? Y va a regresar porque al final de cuentas, después de vivir tantas cosas, terminas dándote cuenta que es lo mejor. Sí, a veces algunos de nosotros tenemos que pasar por muchas cosas con la edad y al final te das cuenta en dónde estabas mejor. El profeta lo ujú. está viviendo en carne propia. Dice, déjala, se va a ir, va a regresar cuando se canse. O sea, Memo, imagínate que Dios te dijera, ¿sabes qué? Deja que se vaya Paola. Cuando ya se aburra de andar en la fiesta, venir contigo, la recibes otra vez, ¿eh? ¿Qué hombre hace eso? No, Y se va a ir a pues, acostar con ujú. todos, Memo, ¿eh? Con todos se va a acostar y cuando se aburra, la aceptas.
No, pues cualquiera diría, oye, pues si anda muy divertida, pues que allá se quede, ¿no? Y Dios dice, no, la voy a aceptar de nuevo. Ujú. Sí, o sea, es que ya cuando lo pones así, sí te quedas de a seis, ¿no? O sea, te quedas con el ojo cuadrado de decir, ¿en serio, Dios? ¿En ¿En serio serio? que sí me vuelves a tomar? Después de que me fui con San Fulanito y San Perenganito y Claro, la pregunta es, Santa esta y Santa la otra. sí, la pregunta es, ¿estás seguro que soy yo? ¿Y por qué yo no? Ujú. Sí, híjole. Qué tristeza, ¿verdad? Ya lo creo. Uy, bueno, versículo 8 dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro, ¿y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Claro, o sea, le está diciendo, ¿te acuerdas cómo ella dijo? No, pues ellos me dan mi agua, mi pan, mi lino, ellos me dan todo. Y Ujú. quien se lo está dando en realidad era Dios, ¿no? ¿Qué Sí, significa eso en la vida del profeta? O sea, está diciendo, ella se va a dar cuenta después que yo era el que la mantenía. Entonces le dijo al sí, profeta, ve sí. y manténla, y luego vas y le vas a los amantes el oro y la plata, pues para que no pase hambres. Qué bárbaro, ¿eh? A ver, si te pone el cuerno Paola, pues ahí te encargo que le pases una mensualidad para que no se vaya a quedar sin comer. Y que además no se entere que eres tú. Memo, Sí, o sea, ahí eso es se la doy al a los amante. Si ve y otros vele la para que cara y se lo dile, dé. dáselo a mi esposa, no la dejes sin comer. Imagínate eso, o sea, eso de verdad o sea, no tengo palabras Sin palabras, para explicarle que para explicarlo, cuando uno para lo ver. entiende, qué se siente, o sea, no es posible eso. Ujú. Bueno, sí es posible, Sí, Gabo. pues medio es posible, ¿no? Wow. Versículo 9 u 11 en el hebreo. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, la dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. O sea, le cortamos, le cerramos las tarjetas. Claro, que fue lo que ella decía, dice, me van a dar mi pan, o sea, el trigo del que estás hablando, y mis aguas, y lo hice mi lana y mi lino. Entonces, Dios dice, ah, pues ahora se los voy a quitar. Ujú. Dice, voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo, aquí dice, pondré fin a todo su holgorio, no sé cómo dice tu La versión. mía dice regocijo, haré cesar todo su Regocijo. regocijo. Ok. Dice su regocijo, su holgorio, y luego dos puntos dice sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. La mía dice su celebración, sus lunas nuevas y su Shabbat. O sea, una de las características de este pueblo es que no saben nada de las fiestas de Levítico, no saben nada de las lunas nuevas, no saben nada del Shabbat, ni del resto de las fiestas. Ujú. Otra vez la pregunta, ¿no? ¿Encajas en eso? ¿Encajabas en eso? ¿De ahí vienes? Pues tal vez seguimos ahí llenando el checklist, ¿no? De si de ahí vengo, si hacía eso, si cumplo con esos requisitos, ¿no? Y no sé si nos debería de dar emoción o tristeza Pues sí. el decir sí, de ahí vengo, porque pues es darte cuenta, ¿no? De poniendo ese ejemplo tan grande, o sea, de ahí te das cuenta, ¿no? ¿Por qué Dios le habrá pedido a Oseas que hiciera eso? Qué bárbaro Dios, qué feo, ¿por qué hizo esa tarea tan horrible? Pues para que te des cuenta en sentidos o en sentimientos humanos lo que le estamos haciendo sentir a él, ¿no? Claro, o sea, es revelar cómo Dios quiere revelar su intimidad, lo que él siente. A ver si así esta mujer regresa. A ver si así toca su corazón. Bueno, dice, devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes, las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, voy a dejar de darle ese suministro que le daba por abajo del agua,
para que no se diera cuenta. Pues bueno. Fíjate, qué interesante. Dice, y los exterminará la fiera del campo. Hay que recordar que en profecía, Memo, las fieras representan a las naciones, ¿no? Por ejemplo, vemos fieras allá en el libro de Daniel, ¿no? Vemos a uno que parecía oso, que representa al imperio persa, otro al que tenía cuerpo como de un cabrito, ¿no? Que representa a los griegos, etcétera. Entonces prácticamente está diciendo que los va a exterminar, los van a exterminar los pueblos. ¿En qué sentido? Si tú vives en un país donde hay injusticia social, donde los políticos no hacen su trabajo, donde los líderes religiosos piden dinero pero nunca ayudan a los más necesitados, es el reflejo exactamente de este versículo. Y entonces tú ves eso y no te llena, y luego alguien te dice, no, pero tú no debes de poner los ojos en el líder, pon los ojos en Dios. Y tú dices, pues sí, trato de hacerlo, pero sigue estando esa inquietud, o sea, ¿por qué las cosas no funcionan como deberían de funcionar? Es porque tú estás en ese país como parte del resultado de lo que dice este versículo. A ver si con tantos problemas volteas a ver a Dios. Híjole. Ay, bueno, es difícil seguir con esto. Sí, ya sé. Versículo 13 o 15 en el hebreo dice, la llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor, ¿no? Afirma Dios. O sea, todavía, ya que le corté y que la dejé que fuera y que se metiera con todos, le voy a hablar, le voy a pedir explicaciones, pero después de eso, Gabo, dice, por eso ahora voy a seducirla. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo te atreves, no? ¿Cómo te atreves, Dios, Oye, después de todo lo claro, que te hice? me llama mucho la atención el verso 13, como dice, pero de mí se olvidó. O sea, Dios acepta tanto que se olvidaron de él. Y entonces, si te olvidaste de mí, entonces lo que voy a hacer para que te vuelvas a acordar de mí, híjole, dice, te voy a seducir otra vez. O sea, te voy a enamorar, no es lo que dice. Ujú. Y además, como lo dice, ¿no? Prácticamente el verso 16, Memo, es una repetición de Éxodo 15. ¿Te acuerdas Ujú. que sale de Egipto y se la lleva al desierto, ¿no? Al pie de una montaña, y entonces le dice, ¿quieres ser el pueblo más especial de entre todas las naciones? ¿Quieres ser mi especial tesoro? Ujú. Y entonces, después de todo esto, ¿no? A una prostituta le dice, te voy a volver a enamorar, te voy a volver a llevar al desierto y voy a volver a hablar a tu corazón. Aquí dice, y le hablaré con ternura. Pues, ¿tú crees que lo merecemos? No, pues no. O sea, qué bueno que tú y yo no somos Dios, porque No, no. seríamos Muy injusto. mucho más severos, ¿no? Mucho más, pues no injustos, o sea, muy severos y diríamos, no, 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 guardias, llévensela. Sí, Qué a la bueno que, hoguera, ¿no? Y no te bueno que volverás. Dios es Dios y que nos puede llegar a perdonar incluso después de todas esas cosas que hicimos. Qué increíble, ¿no? O sea, realmente, si lo entiendes, te va a quebrantar el corazón. Si no lo entiendes, pues todavía no ha llegado ese momento, ¿no? Pero, híjole, sí, 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 qué difícil leer esto. Versículo 15 o 17 en la versión hebrea. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Claro, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo era cuando salió de Egipto, mamá? ¿Te acuerdas? Dice que iba una columna de humo de día que les hacía sombra y de noche era fuego. Y dice que cuando se movía esta columna, dice, explican los rabinos, Memo, que a veces duraba esa columna, se paraba en un lugar y a lo mejor ahí estaba nada más un día y a veces estaba ahí meses.
pero cuando se Ujú. movía, ellos rápido empezaban a recoger el campamento y seguían a esa Bien. columna, ¿no? Entonces, imagínate andar así 40 años, imagínate la ternura de Dios que dice, me quedo un día y se mueven, y luego me muevo al otro día y ahí andan ellos corriendo atrás de mí, o sea, ellos me están siguiendo. Ujú. O Sí, sea, es después, como, no, no, de verdad, o sea, te revela mucho de lo que Dios sentía cuando decía, mira, ahí vienen atrás de mí, mira, me vienen siguiendo. Es como ujú, cuando la novia le manda cartitas, mira, se acordó de mí, mira, me hace caso. ujú. Entonces, Sí. Dios aquí parece un joven enamorado que se emociona tanto cuando ve que su pueblo lo sigue, que se conmueve tanto, o sea, eso es, pues no sé, no sé ni cómo decirle. O sea, no. No, no hay palabras, ¿no? Que decía, mira, ya les mandé el WhatsApp, ya lo leyeron, ya se Y pintaron me azules contestaron de las y me volada, contestaron. Y de después ya volada, mandaba ¿no? los WhatsApps y pues sí los leía, pero no contestaba. No contestaba y Digo, luego pasó un para tiempo. generaciones más jóvenes, Gabo, para que Modernas. entiendan. Sí. Ay, Dios. Versículo 16 o 18. En aquel día afirma Dios, afirma Yud-Heh Vav-Heh, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Ojalá que ese Ala. día llegue pronto. Este, ahí creo que las palabras en hebreo es Baalí, mi señor, y dice, me llamarás esposo mío, Ishi, ¿no? Ishi, ajá, hombre mío. Hombre mío, y en algunas versiones, pues lo traducen igual, y en algunas versiones sé que dice, ya no me llamarás mi señor, sino que me dirás mi señor. Entonces dices, ¿cómo? Claro. Que no, como que no supieron cómo traducir ahí del hebreo, pero Sí, esas dos palabras. normalmente en el hebreo, Memo, el hombre de una mujer es su esposo, ¿no? Entonces realmente dice, no me llamarás Baali o mi señor. No es casualidad que la forma en que la gente se dirige a Dios siempre es así, Señor. En esta época esa expresión es muy grave porque así como Baal significa Señor, es el nombre de los dioses paganos a los que empezaron a adorar estas 10 tribus. Baal, que significa Señor. Entonces, Wow. qué raro, Memo, que dejó de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Recuerdas ahí en Génesis? Dios le dice a Moisés, dice, este es el nombre con el que quiero que me hablen, Recuerdo. que me recuerden. Este es mi nombre para siempre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces la gente, en vez de decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si tú no mencionas ese nombre, y tú nada más le llamas Señor, pues a lo mejor eres de este grupo, ¿no? Sí, a lo mejor estamos siguiendo a A Bali Bali y no. sin saber, ¿no? Exacto. Sin querer, a lo mejor. Wow. Híjole, estuvo muy fuerte eso, Gabo. Ya sé, Para estas horas de la noche. ya sé. Bueno, como dice por allá la escritura mucho más adelante en Mateo, el que tenga oídos para... Oír. ¿Cómo es? El que tengo Oídos es para para... oír, pues que oiga. que oiga, en este caso. Sí. Versículo 17, te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. O sea, nunca más volverás a ver a esos con los que te fuiste, ni los vas a necesitar, ¿no? Ni los vas a querer nombrar. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra, y eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión, que no nos merecemos, pero pues está diciendo, ¿no? Que lo va a volver a dar. Wow. Como que no hay muchas palabras, ¿no? Para describir eso. O sea, ya te fuiste al tingo, al tango, te metiste con todo el equipo de fútbol americano, de soccer, de base, Sí. y te tomo de nuevo y te voy a cuidar y te voy a dar todo lo que necesites. No te va a faltar nada y vas a estar seguro, vas a estar segura.
y te voy a tratar con amor, con justicia y con compasión. O sea, ¿qué Dios hace eso, no? Así es. Fíjate que, ¿te acuerdas que en el audio pasado le pedí a la gente que leyera Jeremías 31 porque se relaciona directamente con eso que acabamos de leer? Yo creo que es el momento de entender un pasaje que nunca se ha entendido de los profetas, ¿no? Por eso le llamamos los libros sellados, porque muy poca gente le entiende. Y es Jeremías 31:22. Yo sé que tú sí lo vas a entender, Memo, porque te casaste en el rito judío. Y dice Jeremías 31:22: ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, o necia, hija necia? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra, y la mujer rodeará al varón. ¿Qué significa que la mujer rodea al varón, Memo? Pues físicamente, Físicamente, que está muy gordita. No. ¿no? Que la mujer, bueno, en el rito judío, como yo me casé, hay una tradición que la mujer da 7 vueltas alrededor del hombre, ¿no? Claro, entonces si te fijas, está diciendo que Dios va a crear algo sobre la tierra. Dios se va a volver a casar. Y lo Ujú. dice el verso 23: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. El Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Es casi repetir el último versículo que acabamos de leer del Haftará. Pero habría que entender una cosa: esto no va a suceder, Memo. Y de verdad te lo digo, no va a suceder sin que primero, ¿sí? Estas 10 tribus que andan perdidas y que ya se equipararon o se reflejaron en una mujer allá en Oseas, mientras el pueblo no haga lo que dice Jeremías 31 desde el verso 1 hasta el verso 21. Yo le recomendaría a todos los que nos escuchan y a ti, Memo, que lo lean. Y para que esto suceda, el pueblo necesita regresar arrepentido, necesita un arrepentimiento sincero, necesita reconocer que tiene que volver al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y empezar a hacer esos cambios, ¿no? Que eso es de lo que habla Jeremías 31. Ahí, en ese contexto, es cuando aparecen algunos de los versos más conmovedores de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? Como ese verso que dice 31:3 de Jeremías: el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Órale. Órale. Pero es todo ese arrepentimiento que mencionas, Gabo, que tiene que suceder, un arrepentimiento ese lo va a generar Dios mismo, ¿no? Dentro Claro. de ti. Cuando ese arrepentimiento suceda, como vimos aquí en esta enseñanza de Oseas con su esposa adúltera, con su esposa prostituta, ¿quién fue el que cerró el grifo para que dejaras de estar buscando a esos otros dioses para que regresaras? ¿Y quién es el que le habló a la esposa para decirle y para enamorarla de nuevo? Es Dios, ¿no? O sea, ese arrepentimiento, si te empezó a pasar algo, si algún tiempo o ahorita que te empiezas a ver eso, ¿no? Ese, no me satisfacen estas respuestas, aquí veo una cosa, pregunto y siento como que me quedo con esa sed, con esa hambre, con esas ganas de más, de tratar de entender. Es porque Dios está haciendo algo en ti, porque Dios a ti prostituta te está cerrando la llave, te está cerrando las tarjetas de crédito, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? Para que lo voltees a ver y para que empieces a generar ese arrepentimiento que no es un arrepentimiento que en el momento en que Dios te voltea a ver y te vuelve a llamar, no va a suceder de inmediato, ¿no? O sea, es un proceso que primero tienes que saber y tienes que entender, y te puedes tardar mucho, te puedes tardar poco en entender todo lo mal que hiciste, ¿no? Fíjate, Todo lo que te prostituiste. fíjate que eso que acabas de decir está muy bien reflejado en Jeremías 31.
La actitud de aquel que se arrepiente está marcada en los versos 18 y 19. Y si tú tienes ese arrepentimiento de corazón, la respuesta de Dios está en el verso 20. Ahí se los dejo de tarea. Wow, muy bien. Pues bueno, ya para terminar, versículo 20 o 22 en la versión hebrea, dice, te daré como dote mi fidelidad. Híjole. Qué grandote, ¿no? Dice, y entonces conocerás a Yud Hei Vav Hei. No antes, no después, sino hasta que te dé como dote la fidelidad. ¿Qué tal? Emuná, exacto. Pues yo pensé que no íbamos a poder acabar. Ya sé. Pues, digo, empezamos con dificultades técnicas, después una lluvia muy fuerte, trueno, se fue la luz, regresó. Es bien noche, pero sí pudimos acabar. Sí pudimos, exactamente. Gracias a Dios. Así es. Qué increíble. Pues sí, esa es la parte que a nosotros nos toca hacer esa voz nada más que del mensaje, pero pues el autor es, Claro. ya sabemos quién es. Claro. Sí, no es un mensaje tuyo, no es un mensaje mío, sino pues nada más lo estamos leyendo. Así es. Pues bueno. Pues bueno, la canción que escucharon de fondo al principio, no sé si la vais a poner, Memo, es de Oshia. Se llama Oshia precisamente como el nombre del profeta. Si no, pues le cortas eso. Bien, sí, ya la encontré ahí por donde me dijiste. Déjame ver si la puedo bajar. Sale, vale. Pues, muchas gracias, Gabo. Hombre, ¿de muchas qué? gracias a todos los que nos escuchan, comparten. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios, exacto. Gracias al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, para no decir nada más a Dios o al Señor. Hablando de edad. Exactamente. Bueno, pues con esto cerramos, Gabo, y pues nos escucharemos en una semana más. Así que es. tengan una muy bonita semana y piensen mucho en esta Haftará. Piensen mucho en este profeta que realmente se las vio muy, muy difícil. Exacto. Bueno, ya, como que no tengo muchas palabras ahorita. Sí, ya sé. Está muy fuerte. Muy explosiva esta. Así es. Sale pues chava shalom y nos escuchamos la próxima semana. Chava shalom. I won't tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God, our near time need of everlasting light. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai
לך